Lina. All and welcome to this webinar. We're going to begin the session for today. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Por favor, en el caso de que necesiten interpretación, pueden habilitar la interpretación acudiendo al globo terráqueo en la parte inferior de su pantalla. Y para plantear preguntas, utilicen por favor la opción de Q y A. Preguntas y respuestas. Ahora le doy la palabra a quien nos va, al doctor Leo Nederveen, quien va a hacer los comentarios iniciales. Muchas gracias y buenos días a todos. Les quiero dar la bienvenida a esta semana de concientización sobre sal del 2023. La OPS se complace en ofrecer, en llevar a cabo esta actividad para, con el ánimo de reducir el consumo de sal en nuestra región. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado un informe sobre el consumo de sal, enfatizando que se estima en 1.890.000 muertes al año debido al consumo de sal. También se estima que el contenido óptimo de ingesta de sal es 10 miligramos. 9 gramos de sal es el promedio y estamos tratando de reducir en 30% el consumo mundial. El reducir la ingesta de sal es uno de los factores más eficaces para reducir la carga de las enfermedades no transmisibles. La PAHO viene apoyando a los Estados miembros en reducir la ingesta de sal, implementando lo que llamamos la mejor compra. Cada país ha establecido una meta para la reducción del consumo de sal. Son metas voluntarias. Más de 40 países han establecido un entorno de apoyo, digamos, para reducir el consumo de sal. 16 han llevado a cabo campañas mediáticas. 9 países han implementado un cambio en el etiquetado frontal sobre la sal y hace falta reducir el consumo de sodio. Las metas que se han desarrollado en colaboración con la OMS para la prevención de enfermedades públicas en la Universidad de Toronto. Aparte de eso, PAHO apoya a los países a que monitoreen el contenido de sal en los productos, y el resultado que se ha obtenido se va a presentar el día de hoy. También vamos a oír de parte de investigadores de Argentina, Costa Rica, Panamá, sobre cómo han reducido el contenido de sal en la comida con diferentes políticas. La OPS también está llevando a cabo un estudio sobre el impacto de esas políticas y vamos a extender esa labor para incluir más países. Lo que queremos es avanzar la implementación de las metas o objetivos que se han fijado, y para también tratar de eliminar conflictos de interés. Agradecemos la participación. Ojalá este webinario pueda ayudar a los países a implementar políticas costo efectivas utilizando las herramientas ofrecidas por la OMS y la OPS. Agradezco a todos su participación. Y ahora vamos a pasar a la primera presentación. Quisiera presentar a la doctora
Mary Lavey, profesora y directora del departamento, o sea, la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto. Ella ha sido galardonada con diferentes premios por su liderazgo y ha producido más de 300 publicaciones. Ella también estuvo al frente de una fuerza de tarea y ha participado en diferentes actividades para la OMS, la OPS y las academias estadounidenses sobre ciencia, medicina e ingeniería. Ella es directora del Centro de Colaboración para la Prevención de Enfermedades Crónicas. Tiene la palabra, señora. Voy a compartir mi pantalla. Ojalá puedan ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? It's there now? No, in a moment, I hope. It looks like it's Zoom quit unexpectedly when I tried to share my Cuando presentation. traté de compartir mi pantalla, parece que Zoom se me apagó. Let's try again. Sorry, Leo, it didn't want to Yeah. let me share my screen. Maybe if the No me deja compartir mi pantalla. for me and then I'll Quizás alguien pueda ayudarme a compartir mi pantalla. Ahora sí la vemos. Then maybe Luis can pass the slides. Quizás Luis pueda hacernos el favor de ir avanzando las Thank you, Leo. diapositivas. So, thank you, thank you, everyone. Wanna make Muchas gracias a todos. on the participants. Bienvenidos. Vi la lista de participantes. Parece que hay 115 personas, quizás haya más personas, 125 personas que siguen y cada vez más personas que siguen incorporándose. Agradezco a todos por su participación. Soy profesora en el Centro de Colaboración sobre Política Nutricional para la Prevención de Enfermedades. La razón por la que me encuentro aquí hoy es que tengo el honor de presidir el TAG, el Grupo de Asesoría Técnica para la Reducción de Sal en las Américas, el consumo de sal, la Universidad de Toronto y otras universidades. O sea, hemos venido trabajando para actualizar las metas para la región de la OPS. Siguiente diapositiva. Lo que vamos a hacer hoy es revisar someramente los objetivos de la OPS y vamos a compartir los resultados de ese trabajo. ¿Por qué hemos actualizado los objetivos regionales de la OPS? La actualización, de acuerdo con nuestra declaración, cuando lanzamos los objetivos en 2016 y venimos actualizando los objetivos. Entonces, lo que estamos enseñándoles hoy, en 2015, mejor dicho, los objetivos se fijaron con base en los pocos países en los que teníamos datos. Entonces, cuando hicimos el análisis en 2018, vimos que muchos elementos ya estaban cumpliendo con las metas. Y por eso hemos querido establecer objetivos un poco más rigurosos para llegar a la reducción del 30%. En los años intervinientes, desde 2015, muchos países han establecido sus objetivos de reducción para más alimentos y para más categorías de alimentos. Y ahora tenemos datos disponibles para muchos más países. No tan solo tenemos más datos disponibles sobre el consumo de sodio, también algunas iniciativas políticas han sido consideradas por el grupo asesor para fijar esos objetivos. Tenemos el modelo para perfilar o definir el contenido nutricional de nutrientes de los alimentos que lo hemos utilizado para establecer los objetivos.
y para poder medir también los avances conseguidos. Lo importante ahora es que hay varios países en la región han también establecido normas para el etiquetado frontal. Cada vez más países están volviendo obligatorio el incluir información relativa al contenido de sal en el etiquetado frontal. Y tenemos los benchmarks, los indicadores globales para el consumo de sal y sodio en que hemos lanzado de una forma que sean consecuentes con los indicadores utilizados por la OMS. En el año 2015, la verdad, contábamos con poquísimos datos para establecer los objetivos. Anteriormente, se basó en los objetivos fijados en 4 países. Contábamos con pocos datos en ese entonces. Ya para 2015, la OPS apoyó a varios países en el acopio de datos y esto se informó en un estudio que se hizo, el mismo que puedo compartir con ustedes. Entonces, hace un año, en 2022, la verdad es que iniciamos ese trabajo hace 2 años. Ya contábamos con datos de 10 países para los cuales hemos establecido 10, objetivos para 10 países, inclusive Estados Unidos. Hemos hecho una revisión también de del proyecto de objetivos producido por el Reino Unido y la OMS. Eso se hace también con respecto a los alimentos que contienen sal y sodio en Latinoamérica. Con esto, ahora lo que tenemos es un enfoque dirigido por los datos para fijar los objetivos. Se fijan de 2 formas. La cantidad de miligramos por 100 gramos es la forma como hemos preferido expresar el contenido de sal, de sodio, al igual que hicimos en 2015. También lo hacemos en función de microgramos por calorías. Si bien los objetivos son iguales, se expresan de ambas formas para el monitoreo de los países y para que las entidades reguladoras también los utilicen como les parezca. Entonces, como tenemos datos de los 19 países, ahora pudimos establecer los objetivos con base en una reducción de 15% de los niveles medianos que habíamos constatado en el año 2015, mejor dicho, antes de que estableciésemos los objetivos anteriores. Los objetivos para el 2025 se basan en la reducción del 30% que se busca, que esto es consecuente con la estrategia que se ha lanzado a nivel global para reducir el sodio en los alimentos empaquetados en 30%. Otra cosa que hicimos, no tan solo fijamos los objetivos para ambos años, expresándolos de 2 formas, también fijamos objetivos. No es que hayamos expandido el número de categorías alimenticias, pero los objetivos fueron expresados a nivel de subcategoría. Cuando examinábamos los datos, había variabilidad porque los alimentos en las subcategorías de esas categorías presentaban bastante variabilidad. Ahora son 75 subcategorías en 16 categorías más amplias. Al fijar los objetivos, acordamos varios principios en el grupo asesor para el monitoreo y control de los objetivos. Estos objetivos se acordaron y se basaron en objetivos existentes y en datos existentes en las Américas. Debo señalar que los objetivos regionales son voluntarios y se recomiendan como punto de partida para la labor normativa. Hay mucho trabajo por hacer en las Américas, como pueden ver. De todas formas, hemos fijado objetivos diferentes o los gobiernos más bien lo han hecho. Se les alienta a que lo hagan, que fijen objetivos un poco más rigurosos conforme su situación. En aquellas situaciones en que han visto bastante
avance, los alentamos a que sigan volviendo aún más rigurosos los objetivos para finalmente alcanzar la reducción de 30% que buscamos. Y puede ser que cambiemos a futuro las categorías al constatar que los niveles de consumo de sodio van bajando, contenido de sodio van bajando. Y también acordamos que todo ese proceso sería transparente, salvaguardando los diferentes intereses. Y vamos a hablar un poco más sobre esto en breve. Ahora, veamos los datos recabados con en la región de la OPS en varios países de la región, Argentina, Costa Rica, Panamá y Perú. Los institutos de investigación sanitaria de Canadá han aportado fondos para esa investigación. Aquí algunas de las categorías y como hay 75 subcategorías, en aras de poderles enseñar los datos, se los enseño expresándolo en miligramos per 100 gramos. Y las diferentes categorías y subcategorías, no hay lugar suficiente aquí para incluir todas las subcategorías. Vamos a publicar todos esos resultados en el futuro. Ahora, fíjense en esos datos. Las primeras 6 categorías: panes, galletas, derivados de maíz, productos lácteos o de queso. En toda la región, la mayoría de los datos son bastante parecidos, consistentes entre los países. En algunos grupos, en algunos países, puede que algunos países lo estén haciendo un poco mejor y puede ser que en otras categorías, en otros países, a los que les va mejor. Pero fíjense en esa alta variabilidad. Si nos fijamos en panes, podemos ver los datos de Costa Rica, en que el valor promedio ascendía a 500 y en otros productos llegó a 100, a 1200. Por eso es que tenemos objetivos a nivel de subnivel, o sea, de subcategorías, para que podamos controlar mejor los datos. Hay diferencias entre diferentes tipos de panes, tortillas, y esto explica en gran medida esa variabilidad entre los niveles de sodio. Pueden ver que en la mayoría de los casos tenemos cerca de 1000 productos en los países. Teníamos una colección un poco más grande en Canadá. Acudimos a varias cadenas de supermercados. Hay 2.500 alimentos que capturamos para fines de acopio de datos en Argentina. Así es que hay una gama muy amplia de alimentos que controlamos con esto. Ahora les puedo dar ejemplos de los datos de otras subcategorías alimenticios. Como pueden ver, algunas de estas categorías acusan niveles más altos. Las carnes procesadas tienen niveles 2 veces superiores al contenido de sal en pan, y gran variabilidad entre los países y según las subcategorías entre los países. Y pueden ver que algunos son más bajos, carnes procesadas y otros tipos de alimentos. Ahora en la próxima diapositiva les quiero enseñar las diferencias para algunas categorías. Parecen ser muy grandes esas diferencias. Sopas y salsas, a veces vemos grandes diferencias. En este caso, esto más bien refleja la metodología. Seguimos trabajando en esto con los países. En el caso de algunos países, en sopa, tenemos algunas sopas concentradas, al igual que sopas no preparadas o sopa concentrada, la que se añade agua, lo cual cambia el contenido de sal, de sodio. Entonces, trabajamos con los países para poder expresar de forma
comparativa y consistente los mismos alimentos para no estar comparando productos concentrados con productos diluidos y diferentes mezclas a las que después se añade agua, cambiando el contenido de sodio. Ahora, la pregunta que se plantea es cómo hacerlo, o cómo nos va, mejor dicho, con respecto a los objetivos del año pasado. Estos datos se acopiaron en 2022 para la mayoría de las categorías alimenticias. Estamos a la mitad del camino. De 40 a 50% de los alimentos alcanzan los nuevos objetivos de sodio fijados para 2022, quesos, aves de corral y otros alimentos procesados tienen un nivel ligeramente arriba del objetivo del 50% que nos habíamos fijado. Una salvedad al ver los datos. Acuérdense que estos objetivos se basan en los niveles existentes en la región. O sea, algunos objetivos pueden parecerles un poco más rigurosos que otros en algunas categorías, no tanto en otras categorías, o avances logrados en el pasado, hace que el avance que se consiga ahora parezca menor. Ahora, para darles una idea de forma general sobre cómo nos va entre los países, como pueden constatar aquí, la mayoría de los países tienen de 40 a 50% de los elementos que cumplen con los objetivos del 2022. Es una historia, es una buena noticia. Por un lado, significa que estamos llegando, hemos avanzado, pero queda un trecho por recorrer y son los objetivos del 2022. Los objetivos del 2025 serán aún más rigurosos, lo que significa que tenemos un trecho aún más largo que recorrer para alcanzar los objetivos del 2025. En estos últimos datos estamos dándoles una visión panorámica de todas las categorías alimenticias, al igual que los objetivos. Si se fijan en cómo nos va según la categoría de alimentos y por categorías de sodio, en función de los objetivos, pueden ver esta variabilidad en que hay algunos alimentos. Hay bastante uniformidad entre los países. Cerca va entre de 30 a 60%, con algunas excepciones que se destacan. Pero pueden ver más diferencias entre los países, pero no es que en todas las categorías a un país le vaya mejor que a los demás países. En todas las categorías, esto la verdad se desglosa por categorías y por países. Hay algunos países que están más o menos en medio en todas las categorías y otros, a otros les va mejor, a otros no tanto. Entonces, los datos presentados antes hemos recabado datos en cuanto a cómo nos ha ido en relación con los objetivos del 2022 para medir el avance conseguido desde 2015. Los datos que recabamos en 2015, esos datos los teníamos. Entonces, los cotejamos con los datos de 2022. Teníamos datos para ambos años, o sea, 2015, 2018 y 2029. Datos de esos 3 años. Esto nada más es una parte de los datos que hemos recabado en el 2022 porque teníamos, o sea, lo hicimos en función de menos objetivos y se acopió menos datos para 2022. Pueden ver que hemos avanzado entre 2015 y 2018, avanzando hacia 83%, cumpliendo los objetivos anteriores, a 89% que cumplen los objetivos ahora. De 2018 hasta la fecha, la verdad es que hemos avanzado bastante poco a través de la región. O sea,
La verdad es que no hemos avanzado mucho más allá de lo que ya habíamos avanzado de 2015 a 2018. O sea, entre 2018 y 2022, claro que ha habido otros desafíos y retos enfrentados en el suministro de alimentos y muchas agencias reguladoras tenían su atención enfocada en otras actividades, pero ahora es el momento para que hagamos esa llamada a que nos concentremos en esa reducción si la vamos a conseguir. Aquí hay un desglose por categorías. Como pueden ver, ha habido algunos avances en algunas categorías. Viendo los datos de 2015, los cereales matutinos, de desayuno, embutidos, panes y aves de corral. En algunos alimentos hemos hasta retrocedido, pero de forma general se puede ver que no hemos avanzado mucho en los últimos años hacia la consecución de nuestros objetivos, y de ahí la importancia de que hagamos un mayor esfuerzo. Ahora, ya llegando casi al final de mi presentación, hay unos mensajes clave que quisiera transmitir. Actualizar los datos para la reducción de sodio nos ayudarían, dado el avance que hemos conseguido en la implementación de otras políticas alimenticias en la región. Es importante ahora que hemos aumentado las subcategorías de alimentos de 18 categorías originales a 75 subcategorías. Y esto nos va a permitir fijar metas para las subcategorías de forma un poco más realista y permitiendo que avancemos más en las 15 categorías, 18 categorías iniciales. La verdad es que eran categorías muy abarcadoras, demasiado amplias. Y lo que se ha logrado de 2018 a 2022, la verdad, deja de desear. Ojalá estos resultados vayan a estimular a los países para darse cuenta de que si lo que queremos es mejorar y asegurar el avance, tenemos que seguir trabajando. Muchos países han hecho un gran esfuerzo en los últimos años monitoreando el suministro, la oferta de alimentos, permitiendo que hagan ese acopio de datos en poco tiempo, pero esto también puede ayudar a monitorear otros nutrientes a medida que los países vayan avanzando con la implementación de las reglamentaciones de la OPS. Entonces, voy a resumir con mi última diapositiva. Aquí hemos colocado algunos enlaces. Seguramente la Secretaría les va a enviar copias de mi presentación. Al pie de la página hemos colocado los enlaces al informe técnico donde podrán ver todas las categorías, subcategorías y los datos que hemos puesto a disposición, y también la documentación sobre los objetivos actualizados para las Américas. Les quiero agradecer a todos. La próxima diapositiva, por favor. También querría reconocer que le hemos pedido a la oficina de la OPS que nos ayude con este análisis regional, y también el trabajo tan arduo de realizar estos análisis. Agradezco la información que nos ha dado el Instituto Canadiense de Investigación sobre Salud. He incorporado una lámina más, que es la siguiente, en donde les doy un ejemplo acerca de los países. Ven ustedes los productos de pan en el 2015, un objetivo de 600. Este se mantuvo para todos los productos de panes combinados. Pero ahora vemos aquí, si tenemos diferentes tipos de pan, tenemos entonces ya una cifra más realista, con un objetivo más bajo para estos panes de trigo, que es más realista para los panes. Reconociendo que las tortillas, los wraps, el naan y otros cumplen con cifra del 550. Así es como venimos avanzando, pues,
en esta segmentación y en cuanto a estos objetivos regionales, para hacerles saber que aunque no pude presentarles todos los resultados a todos los niveles y subcategorías, estamos a su disposición. Muchas gracias y lamento haber tenido que agregar esta diapositiva al final. Muchas gracias, Mary. Magnífica presentación la que usted nos ha hecho y muchas gracias por habernos explicado el proceso y la importancia que reviste nuestros objetivos de reducción de sodio, que aún siguen siendo muy realistas, aunque no los hayamos alcanzado, para hacer un monitoreo del contenido de los alimentos en varios países, que como ven ustedes hay varias diferencias en los países entre el contenido de sodio de productos semejantes. Efectivamente es posible reformular las cosas en el caso de dichos productos y es importante contar con estos datos. Me parece también que hay una preocupación en el sentido de que en algunos grupos de productos no estamos avanzando, sino más bien estamos reculando, yendo hacia atrás. Alimentos que no están cumpliendo con los objetivos de reducción de sodio. Uno de estos que es de preocupación, donde hemos visto un incremento en el consumo de los productos que se incluyen en dichos grupos. Pasemos a continuación al siguiente panel, al siguiente grupo. Escucharemos de los investigadores de varios países que han realizado este tipo de monitoreo, incluidos la Argentina, Costa Rica, Panamá y Perú. Escucharemos de cuál ha sido su experiencia y cómo vienen haciendo uso de estos datos. Por lo tanto, le cedo la palabra a Lorena Alamandi, quien es la exconsultora de la OPS. En la actualidad, la persona responsable del desarrollo de capacidades y es una experta también en consumo de sal, trabajando en la Alianza también para enfermedades no transmisibles. Bienvenida, Lorena. Entonces, los próximos 30 minutos serán dedicados a este panel presidido por Lorena. Bienvenida, Lorena. Gracias, Leo. Buenos días, buenas tardes a todos los participantes a la webinar. Antes que nada, quiero agradecer a OPS por la invitación a moderar este panel. Para mí no solo es un honor, sino ha sido también un placer compartir el trabajo que han estado realizando los panelistas que ahora nos van a compartir en cuanto a la investigación, pero también pensar a la investigación como un componente fundamental para apoyar el proceso político necesario para que las políticas de reducción de sal se implementen con éxito, básicamente. Entonces, la idea del panel es, yo voy a hacer 2 preguntas a cada uno de los panelistas, voy a hacer una primera ronda, y la idea es un poco conocer cómo esta evidencia que ellos han ido generando está ayudándolos en justamente mejorar las políticas de reducción del consumo de sal a nivel poblacional. Y para eso voy a comenzar voy a ir por orden alfabético con los países, voy a empezar con Argentina, voy a presentar a Luciana Castronuovo. Luciana es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y desde el 2013 es parte del equipo de FIC Argentina, donde actualmente se desempeña como coordinadora del área de investigación. Lideró diferentes proyectos de investigación relacionados con la promoción de políticas de alimentación saludable, es autora de artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales y ha participado activamente en la promoción de distintas políticas que tienen que ver con el tema que nos une hoy, incluyendo la Ley Nacional de Reducción de Consumo de Sal y la Ley de Etiquetado Frontal. Luciana, voy a empezar, buenos días, voy a empezar con vos para que nos compartas brevemente cuál es el estado actual de las políticas de reducción de los contenidos de sodio y de reducción del consumo de sodio a nivel poblacional y cómo ustedes desde tu organización han utilizado la evidencia generada el año pasado justamente para promover y mejorar estas políticas. Te paso la palabra, Luciana. Hola a todos y todas, muchas gracias por la invitación para estar acá, gracias Lorena por la presentación. Bueno, les cuento brevemente la situación en Argentina.
Afortunadamente en nuestro país tenemos dos políticas que tienen que ver con la prevención del consumo de sodio a nivel poblacional. Una tiene que ver con la Ley Nacional de Reducción del Consumo de Sodio, que fue sancionada ahí por el año 2014, fue la primera ley de América Latina que tenía como propósito establecer metas para lo que era el contenido de sodio de los alimentos envasados. En la normativa que se sancionó en el 2014 se incluían los grupos de productos cárnicos y derivados, farináceos y sopas, aderezos y conservas. Y después, en el año 2019, se realizó una modificación donde se establecieron los límites máximos y además se establecieron nuevas categorías de alimentos, como por ejemplo aderezos, incluyendo mayonesas, ketchup, etc. Pero además de lo que tiene que ver con esta ley del contenido de sodio de los alimentos, tenemos la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, que fue sancionada en agosto del 2022, donde esta ley, que incluye distintos componentes, el principal, y el que sirve como andamiaje de resto, es lo que tiene que ver con la ley de etiquetado frontal, que está basado en los octógonos y el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, y obviamente incluye la advertencia acerca del contenido de sodio de los productos. Ese es como nuestro contexto normativo, yendo a la primera parte de la pregunta, y yendo a la segunda, que tenía que ver cómo usamos la evidencia. Nosotras desde FIC hicimos varios relevamientos a lo largo del tiempo que tiene que ver con ver el contenido de sodio de los alimentos envasados en los supermercados, y la verdad que esta evidencia fue como muy útil para distintos momentos de lo que tiene que ver con el ciclo de las políticas. En primer lugar, esta evidencia nos sirvió para poner el tema en agenda y mostrar con el mensaje de la sal oculta, mostrar cómo era importante para prevenir enfermedades como la hipertensión, tener en cuenta el sodio consumido y que ese sodio venía de la sal que estaba en los alimentos procesados y ultraprocesados particularmente. Entonces, más allá de la publicación científica, distintos materiales que tenía que ver con mostrar en forma clara y sencilla esto de que los alimentos que consumíamos en forma envasada tenían un montón de sodio que no veíamos, que no percibíamos como tal y que era dañino para nuestra salud, y por eso era necesario promover políticas. Estos materiales llegaron tanto a población general, que esto servía para poner el tema en agenda, y a su vez a los decisores para mostrarles que había que activar en políticas concretas para dar respuesta a esta problemática. Y después además también esta evidencia es necesaria en el momento donde la política ya está implementada y tenemos que monitorear su cumplimiento, que es otro gran desafío, tanto o mayor que impulsar la política. Y en ese caso, el relevamiento, por ejemplo, que hicimos el último año, del cual comentó recién Marila B., nos sirve para establecer quizás cuáles son las metas donde hay más desafíos de cumplimiento, cuáles son los desafíos que tenemos todavía en Argentina con relación a las metas regionales. Los límites que tiene nuestra ley de contenido de sodio son mucho más laxos que los de las metas regionales. Entonces, esto nos sirve para seguir impulsando mejoras en lo que tiene que ver la legislación que tenemos en el país. Creo que ahí estuve con los 3 minutos. Muchas gracias, Luciana. Sí, me olvidé de recordar a los panelistas que la idea es que compartan alrededor de 3 minutos cada uno, básicamente para tener este intercambio, pero simplemente señalar la importancia de cómo la evidencia ha ayudado a Argentina, no solamente a generar la voluntad y la decisión política para promover una ley, una política, una regulación, sino también después monitorear, una gran herramienta de monitoreo de políticas existentes, y cómo también ayuda muchas veces a generar el apoyo que se necesita a partir de la población en general, ¿no? Voy a seguir con otra querida colega, Adriana Blanco Metzler, de Costa Rica. Adriana es investigadora senior del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, INCIENSA. Es miembro del grupo de expertos de OPS para la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante la reducción de consumo de sal. Ha recibido 3 premios internacionales asociados a su trabajo en reducción de la ingesta de sodio, y pertenece a diferentes redes científicas, comisiones científicas, sociedades internacionales y nacionales relacionadas con la salud pública, la nutrición y los alimentos. Bienvenida, Adriana. Te voy a dar tus 3 minutos también para que nos cuentes el contexto actual en las políticas de reducción del consumo de sal en Costa Rica, y un poco también de cómo ustedes han
o están usando aún la evidencia generada para apoyar estos procesos. A vos, Adriana, adelante. Buenos días. Bueno, buenos días y buenas tardes para aquellos que están en la tarde. Contarles que en Costa Rica en este momento tenemos dos políticas que están vigentes. Una es una alianza público-privada que se firmó entre el Ministerio de Salud y la Cámara de la Industria de Alimentos, en la cual participa Inciensa como parte del grupo técnico. Esta alianza se vence este año, ahora en junio, el próximo mes. Y bueno, después les adelanto que lo que sigue. Esta alianza lo que pretendía era actualizar las metas de Costa Rica, que ya habíamos formulado en un periodo anterior y que habían tenido cierto éxito porque habíamos tenido un cumplimiento en la reducción de sodio que había demostrado un aumento en el cumplimiento. A la fecha, como dijo la doctora Mary Lave, debido a la pandemia y otras situaciones fuera de control en todo este periodo, la verdad es que en nuestros países, por lo menos en Costa Rica, se priorizó sobre asuntos de salud y no solo las acciones, sino los recursos, ¿verdad? Los recursos, desde los recursos económicos y hasta los recursos humanos. Persona que se jubilaba, persona que se utilizaba la plaza para COVID, ¿verdad? O para algo que fuera como tipo pandémico, algo así parecido. Entonces, digamos que estamos en un stand-by. No ha habido avance en este periodo y como lo demostró Mary también, ¿verdad? En toda la región nos quedamos como un impasse, ¿verdad? No hubo mejoramiento. Luego tenemos una segunda política, que es un plan de acción de la Estrategia Nacional para el abordaje de enfermedades no transmisibles, que está para el 2022, del año pasado al 2025, que es el periodo del nuevo gobierno. También estamos comenzando un nuevo gobierno, entonces hay cosas que todavía se están ensamblando, ¿verdad? Y en el plan de acción se incluye la renovación de la alianza público-privada y la actualización de las metas de reducción de sodio en alimentos preenvasados. Adicionalmente, en este plan ya se amplía para la inclusión de otros nutrientes críticos también. Por ejemplo, para grasas trans y para azúcares. Pero digamos, estamos hablando de sodio. Esto es un trabajo que tiene que iniciar, ojalá pronto, ¿verdad? Porque tenemos datos súper actualizados de cuál es la situación para poder negociar metas, y tenemos las metas que generamos con el grupo técnico de la OPS. Ahora, ¿cómo se han utilizado estos datos? Estos datos, bueno, los terminamos de generar en noviembre y ya estamos a mayo. Tenemos 4 meses si no contamos la Navidad. Lo que hemos realizado por ahora son actividades de transferencia. Se han realizado 2. Una se realizó en diciembre y otra la realizamos la semana pasada, hoy 18, justamente. Una iba dirigida al sector salud específicamente, y ahora tuvimos una última actividad donde tenemos todos los sectores involucrados, todos los stakeholders, como se indica en inglés, donde transferimos los resultados y además se elaboró un policy brief específicamente en este tema. Con estos datos, este policy brief ha sido divulgado en ambas actividades. Ya más recientemente, esta semana, estamos celebrando la Semana Mundial de Sensibilización de la Sal, y entonces hemos compartido resultados de contenido sodio en alimentos por diferentes medios, principalmente por redes sociales. Eso sería básicamente, para no hablar demasiado. ¿Estamos bien? Estamos muy bien. Gracias, Adriana. Y gracias también por compartir una perspectiva diferente en cuanto a contexto. En Costa Rica nos encontramos ante acuerdos voluntarios, pero también cómo el uso de la evidencia está ayudando al equipo de Costa Rica
a socializar entre actores claves, que también es muy importante, distintos sectores, no solamente salud, sino también poder sensibilizar a otros sectores y a otras poblaciones a través de diferentes medios, digamos, como Adriana mencionaba, los policy briefs, estos documentos informativos que son muchas veces muy útiles también para decisores y para aquellos que toman las decisiones. Gracias, Adriana, voy a volver después a vos, voy a seguir ahora con Panamá, para eso voy a presentar a la doctora Fernanda Crocker. Fernanda es coordinadora del Centro de Investigación del INCAP para la prevención de enfermedades crónicas, tiene una sólida experiencia en epidemiología nutricional, intervenciones en políticas alimentarias, salud pública, nutrición y monitoreo del ambiente alimentario. Dentro de esto se destaca principalmente el monitoreo en composición, etiquetado y publicidad de alimentos ultraprocesados en Centroamérica. Buenos días, Fernanda. Te doy tus 3 minutos también para que nos cuentes un poco el contexto actual de Panamá y el trabajo que están haciendo ustedes también con la evidencia que han generado. Adelante. Hola Lorena y colegas, buenos días. Gracias a la OPS por la invitación. Bueno, en Panamá cuenta con un plan de acción para la reducción del consumo de sal y sodio 2022-2025 que fue aprobado y lanzado por el Ministerio de Salud en diciembre del 2022, es decir, que es de muy recién lanzamiento. El plan consta de 6 líneas de acción, cada una con una hoja de ruta, con actividades muy específicas, y este proyecto, este monitoreo que realizamos en Panamá, se enmarcó y a su vez dio respuesta a 2 líneas de acción muy puntuales dentro de este plan nacional. La primera es la línea sobre vigilancia y monitoreo de sodio, en donde pudimos determinar el contenido de sodio y grasas trans del etiquetado nutricional de alimentos procesados, comparándolo con las metas regionales según las categorías de alimentos. Y dentro de esta misma línea, también el Ministerio de Salud está gestionando y preparando 2 estudios adicionales. Uno es la determinación de la ingesta dietética de sodio en orina, y el segundo tendría como objetivo determinar fuentes principales de sodio a través de la encuesta de ingresos y gastos, en donde también el INCAP estará participando. Y este proyecto también ayudó a dar respuesta a la línea de acción sobre la promoción de la reformulación en el contenido de sodio y grasas trans en base a categorías y subcategorías de alimentos procesados. Y para ello, parte del estudio era que queríamos diseminar la evidencia al sector fabricante de alimentos, y realizamos una reunión taller con el sector fabricante donde presentamos los resultados del estudio, dimos a conocer las metas regionales, eran desconocidas para la gran mayoría de ellos, y también presentamos las brechas encontradas en relación a estas metas, y en este sentido el estudio contribuyó a dar ese primer impulso, a dar ese estartazo de salida para movilizar al sector productor y hacer una sensibilización inicial hacia la reformulación. Desarrollamos un policy brief también con la evidencia que fue compartida en esta reunión. Y hoy por hoy el Ministerio de Salud está continuando este esfuerzo, haciendo uso de los resultados del estudio, ha seguido con la identificación de grupos prioritarios, como por ejemplo productos de panadería, quesos, embutidos, condimentos, para seguir trabajando ahora con un grupo multidisciplinario de académicos para hacer más acciones de sensibilización con la industria en relación a la reducción de sodio y la diseminación de metas regionales. Hay otras líneas de acción, voy a hablar de ellas rápidamente, por ejemplo, la formulación de legislaciones y normas en relación al etiquetado y la promoción, y en esta misma línea también se está haciendo un apoyo muy fuerte de parte del Ministerio de Salud para seguir impulsando la iniciativa de ley sobre etiquetado de advertencia nutricional que está actualmente en la Asamblea Nacional, además de coordinar acciones con la academia y la sociedad civil para fortalecer capacidades, especialmente de abogacía. Y bueno, hay otras acciones como por ejemplo esfuerzos para fortalecer conocimientos en la población sobre la importancia de la reducción de sodio. En este sentido, el Ministerio de Salud también estará diseñando talleres sobre nutrición para el primer nivel de atención. Y por último, en relación a la promoción de ambientes alimentarios, que es la 6ª línea de acción, la idea es priorizar actividades enmarcando, por ejemplo, la revisión del marco legal nacional para enfocar acciones hacia la regulación de la publicidad de alimentos, que también está contemplado en la iniciativa de ley de etiquetado nutricional, pero hay toda una revisión que hacer antes sobre la regulación de la publicidad, y eso también es algo que
que el estudio podrá aportar la evidencia necesaria para esta revisión. Y me quedo allí con los 3 minutos. Gracias, Fernanda, y gracias también por traer, un poco también me tocó participar, estando como consultora en OPS, de todo ese armado de hoja de ruta, que también es una estrategia útil y parte del apoyo de OPS hacia los países, que tiene que ver con, digamos, dentro de las políticas recomendadas para la reducción de sal, trabajar en esas diferentes líneas. En este caso, Fernanda hizo hincapié en todo lo que tiene que ver con la vigilancia y el monitoreo de los contenidos de sodio, que particularmente este estudio los apoyó muchísimo, pero también que haya datos oficiales en relación a cuánto sodio consume la población, cuáles son las fuentes de ese consumo. Así que también me alegro mucho de escuchar avances en ese sentido, así que te agradezco también por compartir y actualizarnos en eso. Y felicitaciones también a Panamá por esos avances, el fortalecimiento de capacidades de distintos sectores también, y cómo están usando la evidencia y planificando acciones para avanzar en regulaciones. Así que gracias, Fernanda. Voy a pasar con otra colega, voy a pasar a Perú ahora. Voy a presentar a la doctora Lorena Saavedra. Lorena es nutricionista, diplomada en nutrición pública y alimentación saludable, máster en alimentación, nutrición y metabolismo por la Universidad de Navarra, coordinadora de proyectos de investigación de crónicas, del Centro de Excelencia de Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y miembro del board de la Red de Vigilancia de Enfermedades Crónicas de las Américas, AMNET. Ha desarrollado y dirigido investigaciones vinculadas a nutrición y salud pública, políticas alimentarias y enfermedades crónicas. Bienvenida, Lorena, buenos días, y te dejo tus minutos para que nos cuentes el contexto actual de Perú y el uso de la evidencia para apoyar el proceso en Perú. Adelante. Buenos días, Lorena, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Y bueno, para comentarles un poco acerca del contexto en Perú, me gustaría empezar mencionando que tenemos desde el 2013 una ley de promoción de la alimentación saludable enfocada sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Desde el 2013 se ha venido implementando los diversos componentes de la ley, que incluye el más conocido en la región, que es el etiquetado frontal, el cual se implementó en el 2019, ¿no? Se utilizaron los parámetros de Chile como referencias para los puntos de corte de grasas, azúcar y también sodio, ¿no? Con los estudios que hemos venido realizando ya desde el 2018 hemos estado haciendo también, como en otros países, el monitoreo del contenido de esos nutrientes críticos, y me gustaría comenzar a hablarles un poco acerca de cómo se han visto estos cambios ya en la reformulación, ¿no? En las últimas comparaciones que hemos hecho en estas evaluaciones se ha identificado que ha habido sobre todo cambios en azúcar, grasas saturadas y trans. De paso, mencionarles que tenemos otra ley, otra norma vinculada a la reducción y eliminación de grasas trans, que ha sido bastante efectiva. Sin embargo, lo que se ha mostrado tras la implementación del etiquetado frontal es que no ha habido muchos cambios en cuanto a la reducción del contenido de sodio, y la sospecha que tenemos es que los parámetros que se han implementado en Perú, que no fueron los de OPS, son bastante laxos para lo que es contenido de sodio, ¿no? Y ahora que ya ha entrado en vigencia desde el año anterior, la segunda fase de ese etiquetado frontal, hemos estado viendo que hay más modificaciones en lo que es la reformulación, y se está viendo ligeros incrementos en el contenido de sodio de algunas categorías, sobre todo en derivados de la harina de trigo. Entonces, ahí nos venimos a hacer la pregunta si es que vale la pena modificar o ajustar estos parámetros para que sean más exigentes en cuanto a contenido de sodio, ¿no? Dicho sea de paso, también el Ministerio de Salud el año pasado propuso la modificación de los parámetros para implementar los parámetros de OPS, ¿no? Que realmente debieron de ser los que se debieron de implementar en el año correspondiente, ¿no? Cuando entró en vigencia la ley. Sin embargo, no se pudo hacer porque para ese momento todavía no estaban preparados los parámetros de OPS de manera oficial, ¿no? Entonces, estamos por ahí en camino a ver si se hacen las modificaciones. Y por otro lado, también desde la academia estamos promoviendo lo que es la regulación del etiquetado obligatorio, un etiquetado mandatorio que nos permita monitorear en todos los productos el contenido de estos nutrientes críticos, incluyendo el sodio,
ya que muchos productos, más o menos un 25% de los productos del mercado no tienen una declaración de la información nutricional, y sabemos que la manera más económica y rápida de hacer una evaluación del contenido de estos nutrientes es a través de la declaración del etiquetado. Entonces, estamos buscando promover eso desde el equipo de investigación para que sea mucho más sencilla la evaluación. Gracias, Lorena. Y nuevamente, en el caso de Perú, también es interesante ver un país que ha hecho tantos avances en relación al etiquetado frontal también, cómo la investigación está justamente sirviendo para mejorar cuestiones de la ley. Hablaba Lorena de los parámetros laxos en algunos casos, que la reformulación todavía debería ser más de la que se esperaba inicialmente, y cómo ellos también desde la academia están aportando en ese sentido. Y también me pareció muy interesante, Lorena, tu punto sobre la declaración obligatoria de los contenidos, ¿no? Cómo también tener datos. El estudio que mostraba Mary inicialmente también da cuenta de muchos nutrientes críticos, ¿no? Además de sodio, y cómo esa evidencia puede servir para estas otras cuestiones que son tan importantes para proteger los derechos del consumidor, ¿no? Y el derecho a la información, básicamente. Así que muchas gracias, Lorena. Voy a volver también a vos. Ahora, básicamente, y para ir cerrando el panel, la pregunta tiene más que ver con que cada uno, desde sus diferentes lugares, desde la academia, desde la sociedad civil, nos compartan las lecciones aprendidas en todos estos procesos, los desafíos que ustedes perciben, tanto a nivel institucional propio, como también a nivel de los contextos políticos actuales en cada uno de sus países. Les voy a pedir de nuevo no más de 3 minutos a cada uno, y voy a hacer una aclaración también que vale la pena, independientemente de que la reformulación es una política fundamental. Cuando hablamos de reducción de sal, también tener en cuenta las 5 políticas del paquete SHAKE de la Organización Mundial de la Salud, que tienen que ver con vigilancia, que tienen que ver con etiquetado frontal y restricción al marketing, entornos alimentarios más saludables, sensibilización a la población en general también. Así que bueno, les doy la palabra. Luciana, vuelvo a vos para que nos cuentes un poco desde tu experiencia en Argentina los desafíos, las lecciones que podríamos dejarles a los participantes también de la webinar. Adelante. Gracias, Lore. Bueno, creo que un principal desafío tiene que ver con que participar en las discusiones y todo lo que tiene que ver con la promoción de estas políticas tiene como un actor más a la industria de alimentos, con lo cual, digamos, contar con evidencia desarrollada de forma válida, confiable y libre de conflicto de interés me parece que es muy importante en todo lo que fue el proceso de promoción de la política de etiquetado frontal. El contar con evidencia a nivel local, además de todo el corpus que se estaba generando en la región, fue realmente clave para poder responder sobre la base de evidencia científica y que quede delimitado a aquellos que tenían un interés sesgado en la política que estaban promocionando y aquellos que estaban hablando con un interés desde salud pública y con evidencia libre de cualquier interferencia. Otro quizás lección aprendida que tiene que ver con el trabajo que realizamos desde FIC tiene que ver con lo importante de desarrollar materiales de comunicación que sean claros, concisos y breves, porque el tiempo que hay para captar la atención de un decisor a veces es muy poco, o mismo también para captar la atención de la población general es poco, en función del bombardeo de información que recibimos. Entonces estos mensajes los pensamos desde distintas áreas, desde que aquellas que producimos el conocimiento, que es diferente cómo mostramos un dato en un paper que cómo lo vamos a mostrar en un posteo de redes, o en una gacetilla o en un policy, y aquellas que están haciendo incidencia, y también desde el equipo de comunicación que puede como unir estas distintas perspectivas, quizás y después en que en 3 líneas quede claro cuál es el mensaje y cómo ese dato sirve para promover una política. Y también me parece clave como otra lección aprendida en todo este proceso es trabajar en articulación con distintas organizaciones. Son
políticas que, como decíamos, involucran distintos intereses, distintos actores en contextos políticos, económicos complejos, con lo cual es muy importante aunar fuerzas con organismos internacionales. Ahí el apoyo de OPE, organismos como OPS, UNICEF es clave, pero también con otras organizaciones de la sociedad civil, otras organizaciones académicas, donde se pueda armar como un frente común, donde se tenga claro cuál es el objetivo y cuál es la necesidad de impulsar determinadas políticas. Y en ese sentido también trabajar identificando distintos actores a nivel de organizaciones y también a nivel de decisores, de a quiénes yo le tengo que hacer llegar la información, quiénes son actores claves. Y esto muchas veces implica todo un trabajo de hormiga de poder identificar y mapear quiénes son esos actores que están interesados en el tema y que además tienen el poder o la capacidad de realmente poder mover esa agenda al interior de determinadas agencias o ministerios, o puedan articular con otros y lograr un diálogo fluido con esos actores. Esos me parece que son como todas acciones que vinimos realizando y que fueron importantes para poder lograr las políticas que mencionaba antes. Gracias, Luciana. Vamos a seguir, Adriana, te voy a pasar la palabra. Así también nos compartís tu experiencia y tus sensaciones a partir de tu lugar, ¿no? En Costa Rica. Estás en mute. Ya, gracias. Ahora me acabo de dar cuenta. Bueno, aunque somos un país pequeño y a veces creemos que no sucede esto o que no en el grado que ocurre, nos hemos dado cuenta realmente de que la industria va muy adelante de nosotros. Ellos conocen, tienen conocimiento previo a las negociaciones porque hemos negociado, como vos dijiste, acuerdos voluntarios, y conocen el contenido de sodio de sus productos, aun cuando no está declarado el contenido de sodio en ciertos productos, porque en Centroamérica no es obligatorio el etiquetado nutricional. Entonces, en la negociación de las metas nos llevan una ventaja, una gran ventaja en ese aspecto, ¿verdad? Cuando al no tener un etiquetado obligatorio. Además cuentan con recursos humanos y financieros para la elaboración de publicidad atractiva de sus productos, divulgación en redes sociales y en otros formatos dirigidos a la población. Algo muy importante es el gobierno, que el gobierno tiene que estarle dando seguimiento a estos compromisos que quiere, sea cual sea, ¿verdad? La situación, porque si no, en el camino no hay avance, o más bien hasta puede haber un poco de retroceso, ¿verdad? Como de alguna manera se siente. Vinimos a encontrar que hay proyectos de legislación en otras políticas públicas que de alguna manera influyen en el avance de ciertas políticas que están aprobadas. Por ejemplo, de alguna manera, el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos detuvo o complicó la negociación. No es que estoy diciendo que sea en contra, ¿verdad? En lo absoluto, sino que una cosa influye en otra, ¿verdad? Que ejerce una gran presión. Y por último, vinimos a encontrar una lección que es muy interesante, y yo no sé si se da en otros países, posiblemente sí, que muchas veces no se reformulan productos que ya están colocados, que ya tienen un nicho y son productos populares, sino que se sacan nuevas versiones de productos reducidos en sodio para no perder esa que ya estaba colocada. No es que se está reformulando un producto existente, y a eso hay que ponerle ojo, ¿verdad? Algunos retos que tenemos desde el punto de la sociedad civil, definitivamente creemos que debe involucrarse un poco más y darle seguimiento a estas negociaciones de las metas, mediante foros, conversatorios, haciendo lobby con posibles proyectos de ley, anteposibles. Luego, la academia, sí, necesitamos que apoye a los ministerios y a los gobiernos locales, municipalidades, realizando investigación aplicada y capacitando en el tema. Otro gran reto es la necesidad de actualización de las metas, como dije, pero también el monitoreo. Debe mantenerse definitivamente el monitoreo. Luego necesitamos que la industria reformule alimentos
que ya existen, productos existentes, ¿verdad? Necesitamos un etiquetado nutricional obligatorio para Centroamérica. Sabemos que lo venimos negociando en el Códex Alimentarios, pero el tiempo pasa y los años pasan y pasan y pasan y por ahora no ha sucedido nada, además de llegar a tener un etiquetado frontal de advertencia. Necesitamos que se implementen otras propuestas de intervención, ¿verdad? En general en el país, además de estas que tienen que ver con las metas, sino que también tenemos otras áreas como la de mercadeo social y gastronomía, y eso sería básicamente. Gracias, Adriana. Voy a pasar rápido a vos, Fer, para que nos compartas también tus miradas desde Panamá. Gracias. Puedo identificarme con todos los retos y lecciones que mis colegas han dicho anteriormente. En definitiva, una de las lecciones aprendidas desde nuestra perspectiva también es la importancia de contar con acciones de incidencia para diferentes niveles, diferentes audiencias, tomadores de decisión, población, pero también para el sector fabricante. La industria de alimentos. Y una de las actividades específicas de este estudio, y creo que nos quedó como lección aprendida, es porque al momento de acercarnos con el sector fabricante para compartir las metas, para hablar de las brechas, ¿verdad? Bueno, el sector fabricante no conoce las metas. Entonces, algunos de ellos se mostraban muy interesados porque se encuentran, como bien dijo Adriana, desarrollando líneas de productos con cantidades reducidas de sodio. No necesariamente están reformulando, pero sí están creando nuevos productos. Entonces se interesaban mucho en las metas precisamente por estas nuevas líneas de productos. Pero entonces es importantísimo que al momento de acercarnos con ellos, tenemos que tener equipos multidisciplinarios dentro del mismo cuerpo, el mismo equipo académico, ¿no? Profesionales expertos en tecnología, personas que pueden hablar con ellos en un mismo idioma, sobre metas, sobre reducciones, ¿verdad? Entonces esto es algo muy, muy importante para nuestros equipos de trabajo. Y hablando también sobre algunos retos, bueno, desde la academia el reto quizás más importante es seguir contando con el financiamiento necesario para seguir haciendo monitoreo, creando y generando evidencia robusta, relevante para la toma de decisiones y articular esos esfuerzos con la sociedad civil, ¿verdad? Es decir, evitar que los esfuerzos se hagan de forma aislada, que la academia y la sociedad civil no trabaje de forma aislada, sino bien coordinado. Y si bien, por ejemplo, en Panamá el plan de acción contempla algunas acciones con la academia y con la sociedad civil, muchas veces estos sectores no podemos ejercer completamente nuestro rol por falta de recursos, por falta de poder, por falta de coordinación. Así que hay que seguir empoderando a la academia, a la sociedad civil, hay que seguir fortaleciendo a ambos sectores y para hacer un mismo frente, un frente común, ¿verdad? Hoy por hoy hay mucha interferencia de sectores que se oponen a las iniciativas de ley, especialmente la industria de alimentos y bebidas, y con el sector salud, nuestro reto principal definitivamente es la movilización de todos los recursos necesarios, todos los esfuerzos para lograr la adopción de leyes y regulaciones como la iniciativa de ley de etiquetado frontal que está en la Asamblea Nacional, y esto no corresponde solamente a Panamá, sino realmente a toda la región centroamericana. Así que yo me quedo por allí. Gracias. Gracias, Fernanda. Lorena, te dejo la última palabra desde Perú. Sí, bueno, no hay mucho más creo que agregar, de repente comentar desde la experiencia propia. Había seleccionado una lección y dos retos. Una lección desde el caso de Perú ha sido aprovechar las ventanas de oportunidades, ¿no? Como por ejemplo el caso que hubo con una leche que en realidad no era leche, era una mezcla láctea, que no solamente abrió la puerta a comenzar a hablar de alimentación en Perú, sino también a través de este evento se pudo lograr que la sociedad civil junto con la academia e incluso partes o sectores del gobierno impulsaran también la aprobación de la ley de alimentación saludable. Se volvió a repetir muchos años después con el caso de las grasas trans y se volvió a tocar nuevamente el tema de alimentación, ¿no? Lo mismo deberíamos también de estar atentos desde la academia, sociedad civil, ¿no? Y partes del gobierno involucrados para generar más sensibilización en relación al consumo de sodio también, ¿no? Entonces, esa sería una primera lección, aprovechar ventanas de oportunidades. Y
Como retos 2, principalmente, sobre todo en Perú, conocerán la situación política. Hemos tenido muchas veces dificultades desde la academia para contactar con los decisores políticos, ¿no? Debido a la alta rotación que hay dentro del gobierno. Por lo tanto, ayuda mucho, como decía Luciana, tener bien mapeado, ¿no?, a quiénes serían estos contactos claves y identificamos sobre todo a los cargos intermedios, ¿no?, a los puestos técnicos que siempre están ahí en la formulación de políticas, ¿no?, desde la construcción, asesorando, están como en el detrás de cámaras, ¿no?, que los vamos a encontrar y siempre van a estar ahí para apoyar a la academia, sobre todo, ¿no? Y también creo que es un punto débil desde el lado de Perú el tema del financiamiento, y no solo desde la academia, sino incluso desde el mismo brazo de investigación del gobierno, desde el lado de, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, encontró muchas dificultades al momento de empezar el monitoreo de la Ley de Alimentación Saludable en Perú. Entonces, desde el Centro Nacional de Alimentación, desde el INS, nos mencionaban que si bien existía una ley, existía una norma, habían tenido la limitación de que no tenía esta norma un financiamiento propio. Entonces, todo puede estar muy bien escrito y armado en el documento, pero si no se puede ejecutar el monitoreo y la fiscalización, sobre todo, no vamos a poder aprovechar esta oportunidad. Gracias, Lore, y quiero también agradecer a todo el panel. Ha sido muy interesante escuchar todas las experiencias, todo el trabajo que vienen realizando, que es mucho, y es bueno también valorarlo, tanto de sociedad civil como de la academia, con los obstáculos y las barreras con las que nos encontramos todo el tiempo cuando trabajamos en estas políticas. Resaltar algunas de las cosas para cerrar el panel: la importancia de generar estos estudios a nivel local, que los países cuenten con evidencia local, creo que lo mencionaba Luciana al inicio, para poder, digamos, influenciar en la agenda política con datos claros. Las cuestiones de financiamiento también, que no son menores, y creo que lo mencionaron la mayoría, las organizaciones, la academia, pero también que los presupuestos sanitarios, abogar porque los presupuestos de salud también contemplen estas sensaciones. Creo que se mencionó a lo largo del panel lo que nos pasó con el COVID y cómo la atención también cambió de foco, y la importancia de que desde nuestros diferentes roles tratemos de que se vuelva a focalizar también en estos temas. La articulación creo que también me lo llevo como una de las cuestiones principales, no solamente con otros sectores, sino la articulación a nivel regional. Creo que todo el trabajo que se ha venido realizando con el apoyo a la academia, organizaciones de la sociedad civil, ha sido fundamental. Este intercambio de conocer qué pasa en los diferentes contextos, qué sirvió, qué no sirvió. En muchos casos siempre la industria de alimentos da un paso, como decía Adriana, está un paso antes, entonces poder construir esa capacidad para, con evidencia, con sustento científico, para poder avanzar. Así que les quiero agradecer muchísimo y le voy a devolver la palabra a Leo para continuar con la webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena y panelistas, por este interesante panel y sus perspectivas. Creo que definitivamente vemos que el monitoreo y la vigilancia, tener buenos datos, es muy importante para la abogacía, tanto ante los políticos como también ante los otros sectores. Y también es importante contar con estos datos que hemos podido recoger en sus países gracias al apoyo de Resolve to Save Lives, y esperamos poder cubrir más países o apoyar más países en el futuro, pero de todas maneras tener datos también es importante para ver qué estrategia usamos. Está el paquete Shake, que es el paquete de la OMS, que incluye los componentes costo efectivos de reducción de sal. Entonces, si los datos demuestran que el principal problema es la sal en los alimentos procesados y ultraprocesados, obviamente la reformulación es una estrategia muy importante. Pero también como el consumo de estos alimentos procesados y ultraprocesados está incrementando, también debemos
procurar de evitar que siga creciendo este consumo y enfocarnos más en los alimentos naturales y bajos en sal. Entonces, también las políticas de etiquetado frontal, de restricciones de publicidad, de normas y estándares y políticas fiscales son importantes. Si la mayor parte del consumo es sal agregada en la mesa o al cocinar, también las estrategias comunicacionales y educacionales son muy importantes. Tenemos un curso también de mercadeo social que puede ayudar en los cambios de comportamientos individuales y sociales que está en nuestro campus virtual. Y también los trabajos con los entornos son importantes, como las escuelas, a través de tener normas y estándares y límites de los nutrientes críticos como sal, de lo que puede estar a la venta o lo que puede estar en la comida escolar, además de la educación nutricional. Entonces no hay una sola acción mejor que la otra, sino es el paquete total de medidas lo que resulta más efectivo. Para seguir con el evento, escuchemos ahora al siguiente ponente, que es Eduardo Nielsen, que es un colaborador muy firme con todo este tema de sal de nosotros, de la OMS, y nos va a contar un poco sobre estudios de simulación que también nos dan datos para mejorar nuestra abogacía para las políticas de reducción de sal. Entonces le doy la bienvenida a Eduardo Nielsen, y él es investigador de la Fundación Osvaldo Cruz de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Adelante, Eduardo. Mil gracias, Leo, y congratulaciones a la OPS por la organización del webinar, y en especial por una clausura muy buena para la semana de concientización sobre sal. Voy a cambiar para el inglés porque es como está mi presentación. Entonces, que tengo es que primero voy a hablar, por supuesto, I'll speak about simulation studies, and I have no conflicts of interest. Voy a hablar sobre estudios de simulación, no tengo ningún conflicto de interés al hacerles esta presentación. Yo quisiera recalcar lo que se ha dicho sobre las diferentes estrategias que seguimos para reducir la sal, reformulación, diferentes políticas, etiquetado sobre contenido nutricional, campañas mediáticas, inclusive a través de las redes sociales, diferentes políticas de mercadotecnia. En las Américas, desde que iniciamos estas conversaciones en 2010, éramos pocos, y me complace mucho ver que cada vez más personas se están interesando en la materia. Aquí tenemos un marcador, un tablero, digamos, para que podamos ver los países que ya han fijado algunas políticas y cómo les va, que tengan por lo menos 2 políticas obligatorias y otras. Hay muchos países. Comparando regiones del mundo, estamos un poco a la saga, o sea, la región de las Américas, así es que hay mucho más por hacer. Tenemos alguna evidencia para apoyar lo que nos proponemos. Aquí tenemos una jerarquía de eficacia para las políticas de reducción de sal. Debemos reconocer la eficacia de las intervenciones en las escuelas, de etiquetado obligatorio,
políticas impositivas. Ahora, pasando al tema principal de que me ocupo, la carga de las enfermedades. Un estudio global nos ha arrojado datos de varios países. Es una fuente muy importante de información sobre los factores de riesgo. Lo que hemos constatado es que el sodio es el mayor factor de riesgo que tenemos en las Américas, en el mundo. Cuando vemos las cifras, sabemos que un aumento en términos de muertes, carga de la enfermedad y al reducir el consumo de sal a nivel de la población es donde podemos obtener más logros. Hablemos un poco de las metodologías. La evaluación de las políticas de reducción de sal dependen. Bueno, otros aquí lo han dicho, Mary y otros han hablado sobre el consumo de sal en la población, cuáles son las fuentes de sal en la dieta y los problemas que acarrea el consumo excesivo de sal, como cardiopatías, la carga de la enfermedad aumentada debido a la ingesta excesiva de sal, mortalidad directa, o sea, costos asociados a la mortalidad directos e indirectos. Según cómo estemos agrupando las poblaciones y manejando los datos, nosotros nos proponemos evaluar las políticas antes de su implantación y después lo que queremos es que los decisores, los formuladores de política tomen mejores decisiones para que las decisiones tomadas sean las más eficaces. Luego hacemos un monitoreo posterior a la implantación de las políticas para ver cómo les va. Hay diferentes metodologías que se aplican según la disponibilidad de datos, según el nivel de conocimiento especializado que tengamos al hacer los modelos, el tiempo disponible para desarrollar el análisis y llevarlo a cabo. Hay costos indirectos que también son importantes, o sea, por concepto de la pérdida de productividad en la economía y otros costos indirectos. El primer estudio que se hizo fue en Argentina en 2013. Fue un estudio muy importante para la región porque nos iluminó el camino por el que debíamos avanzar. Estaban estudiando la Estrategia Nacional de Argentina y se constató el gran impacto que se puede conseguir a lo largo, en este caso, de un periodo de 10 años. Esto fue algo que nos indujo a incluir ese tipo de estudio. La idea sería que se escale ese producto a través de toda Latinoamérica. Este proyecto fue muy importante y fue muy bien coordinado por nuestra colega Adriana Blanco. Y si bien el proyecto en sí ha concluido, todavía hay muchas actividades que siguen en marcha en cuanto al monitoreo del contenido de sodio en los alimentos y el impacto sobre la salud y la economía sanitaria. Aquí tenemos un modelo de evaluación de riesgo, evaluación comparativa de riesgo. No tiene una variable de tiempo y analiza muchos tipos diferentes de factores de riesgo de dieta, o sea, riesgos dietarios y no de dieta y factores que no sean de dieta. Todos los resultados son mediados por la presión sanguínea. Entonces, se hace un cotejo entre una situación contrafáctica, línea de base, que puede ser en función de objetivos y sal, de políticas, opciones disponibles. Muchas situaciones contrafácticas
posibles que se pueden utilizar. Hablamos de factores atribuibles, el porcentaje de un resultado determinado que se pueda atribuir a un factor de riesgo y el riesgo relativo que se desprende de un metaanálisis que se ha hecho de la literatura. No es muy sencillo los datos, los requisitos son que contemos con una población, información relativa al consumo de sal y que hagamos el análisis de fusión de grupos etarios y otras categorías, así que no tenemos la oportunidad de ver hasta la perspectiva de género o de grupos etarios. En cuanto a los países, voy a empezar con Canadá, en que tenemos dos estudios muy buenos que fueron coordinados por María. Nadia fue la autora principal, una colega que viene desarrollando un estudio de doctorado trabajando sobre sodio y sobre la ingesta excesiva de sal. Los escenarios son uno en que tenemos la recomendación nacional del consumo que se recomienda que podría reducir a 3,7% la totalidad de muertes y con la situación, la situación de 2.000 miligramos por día, podremos reducir en 5,6% las muertes y el otro escenario de 1,5 reduciría la cantidad de muertes aún más. Han publicado un estudio muy interesante en que han visto el impacto de diferentes escenarios de la rotulación o etiquetado frontal, no tan solo con respecto a sal, sino a azúcar también. Hay un impacto importante que podemos constatar siempre y cuando consigamos imponer criterios más rigurosos como el perfil de nutrientes de la OPS, o sea, podemos ir avanzando comparando las opciones y políticas utilizando ese tipo de metodología. Y también esto se ha atribuido a otros países, Costa Rica, Canadá, Argentina primero, Costa Rica ahora. Hemos hecho mucho trabajo en cuanto a las muertes atribuibles y se ha indicado aquí un impacto muy fuerte de hasta 13% de reducción en las muertes al reducir en 5 gramos por día la ingesta de sal. Una reducción de 15% de sal consumida podría reducir la cantidad de muertes. Estamos haciendo modelos diferentes para todas las cardiopatías, hipertensión, y podemos utilizar otros métodos que hemos desarrollado, un modelo de costo que se puede utilizar para calcular el costo del consumo de sodio. Lo hemos hecho en Costa Rica y Brasil, así es que tenemos los costos al sistema de salud y también estimamos el costo indirecto de las pérdidas por concepto de las muertes prematuras y indicamos un gran impacto de esas situaciones en Costa Rica. Y esto es importante, poder mostrar cuál es la carga económica y la carga de enfermedades de ese factor de riesgo. Otros estudios se han hecho en otros países. Hemos utilizado PRIME en Paraguay. Hemos señalado que hay un impacto en potencia de reducción del sodio hasta 5 gramos por día, evitando 30% de las muertes. Y así lo hemos hecho también en el caso de México. Primero hicimos un modelaje del impacto de todas las muertes atribuibles a un exceso de consumo de sodio y después establecimos dos escenarios posibles con un 10% o 30% de reducción como el objetivo de la OMS para 2015-2025, lo que mostró tener un gran impacto, subsidiando así muchas de las políticas. Este estudio ha sido aprobado ya para su publicación
y estará disponible en breve. Es muy importante que trabajemos también en estudios de etiquetado frontal en México, con otros países que utilizan metodologías en Brasil. El primer sistema que utilizamos ha tenido un enorme impacto, un 15% de muertes que pueden ser evitadas si se reduce el consumo de sodio a la recomendación de la OMS, con un gran impacto económico, tanto en términos de los costos en materia de atención de salud y costos indirectos, totalizando prácticamente $1,000 millones por año. Y esto es una suma de los costos tanto directos como indirectos que tenemos. Los estudios recientes son importantes, pero también el modelo que hace uso del PRIME es muy importante para mostrar que tenemos realmente un modelo que ha sido considerado como de alta credibilidad y buena respuesta. Este estudio incluyó estudios realizados hasta mediados del 2020. El estudio de Brasil fue evaluado, pero se hizo bien, por cierto, lo cual pone de manifiesto cuán importante y que vamos por el camino correcto utilizando el criterio PRIME en la región. Hemos avanzado en Brasil trabajando también con otras metodologías como la microsimulación en la que nos hemos asociado con la Universidad de Liverpool, metodología que nos permite hacer una proyección del impacto en el futuro, como se ha hecho también en Argentina. Primero comenzamos haciendo monitoreo y evaluando los objetivos voluntarios en términos de su impacto. Ven ustedes que tiene un impacto enorme, tanto en términos de su impacto sobre la salud como su impacto económico. Pero esto es un vaso medio lleno. Empezamos a utilizar diversas estrategias de reducción de contenido de sodio. Ven ustedes que en el caso de la reducción obligatoria voluntaria, la obligatoria tiene mucho más impacto que la voluntaria. Y este es un objetivo que vemos con interés a futuro. Y también estudiar quizá la posibilidad de sal de potasio, etiquetado frontal y campañas que nos permitan ir incorporando esta estrategia multicomponentes en adelante, produciendo en la medida mayor posible, dando cabida, como digo, a una reducción en el consumo de sodio. Es el recurso primordial que tenemos en cuanto a su impacto. En ambos casos se ha evitado, se ha reducido el número de muertes, de decesos. Objetivos que se comparan con los objetivos voluntarios. Y esto es algo en lo que venimos trabajando con nuestro Ministerio de Salud. Aunque hemos dejado ya el tema de los objetivos voluntarios que teníamos hasta el 2018, pero venimos actualizando los datos hasta esa fecha. Y es importante empezar a hablar de los objetivos obligatorios, ya que vemos que ambos tienen un impacto sobre la salud, pero también un enorme impacto económico a largo plazo, al igual que todas las otras estrategias que tenemos. Utilizamos estos datos para elaborar un informe de políticas para que los decisores políticos vean la diferencia entre los objetivos voluntarios y obligatorios. Aquí en la parte media ven ustedes que tenemos el caso de los países que han venido trabajando juntos y los acuerdos alcanzados. En el caso de algunas categorías, sobre todo para productos cárnicos, se tienen más problemas para poder alcanzar los objetivos propuestos. Esto es algo que se debe discutir a nivel de objetivos obligatorios para que tengan así un mayor impacto. También hay varios retos que tenemos, como ya se nos ha dicho. Se habla de la reformulación, sin duda, y la reducción del daño causado por un exceso en el consumo de sodio. Pero tenemos que abordar también todas las otras políticas que de alguna manera tienden a reducir el consumo de otros productos. Por ejemplo, en el caso de Brasil, es el único estudio de modelaje que hemos realizado a la fecha. Aquí en Brasil tan solo tenemos 57,000 muertes que son atribuibles al consumo de alimentos ultraprocesados. Y un 10% de estos, si logramos esa reducción, eso tendría un gran impacto y es algo que deberíamos de considerar al nivel de nuestras políticas. Y
finalmente me gustaría decir algunas palabras de aliento. Tenemos muchos estudios en las Américas y en el Caribe que aún no se han publicado, pero que ya se han realizado utilizando el PRIME y otros modelos de simulación, que muestra que esto se puede aplicar en distintos contextos para estimar el impacto que tienen sobre la economía y la salud. Son de más fácil utilización y tenemos un número creciente de investigadores dedicados a esto. Adriana, Nadia, Mary, tenemos a Jorge de México, yo de Paraguay. He venido trabajando también con con investigadores de Colombia y también en la región del Caribe con un colega en Jamaica, con quien hemos trabajado no solo en cuanto a reducción de sal, sino haciendo hincapié de las oportunidades que tenemos de acuerdo a los datos, como lo dijera Mary, que puedan dar cabida a datos obtenidos por una encuesta dietética y que dará oportunidad para evaluar el impacto potencial que tiene la reducción del consumo de sal, de la etiquetado frontal, el consumo de alimentos ultraprocesados, etcétera, etcétera. Nos encantaría compartir esta metodología también con otros países para poder laborar juntos utilizando estas herramientas, de hecho, para optimizar nuestras políticas e ir forjando lo que sería una política mejor para todos los países. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por habernos presentado tan interesantes estudios que nos enseñan cómo podemos hacer uso de los datos y por qué es que estos son tan importantes para el tema de la defensa y la toma de medidas y dar cabida a la acción. Gracias también por hablarnos de esas políticas obligatorias que se ha visto son mucho más eficaces que las voluntarias, lo cual nos lleva ahora a la siguiente presentación, en donde nuestro colega Fabio Gómez, de asesor regional de actividad física, nos hará una presentación con datos acerca de cómo podemos aplicar estos objetivos de manera obligatoria y por qué esto resulta ser más eficiente que si se hace de forma meramente voluntaria. Fabio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Leo. Confirman que me escuchan y que ven mis diapositivas. Veo la mientras voy. diapositiva, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo creo que de todo que hemos escuchado, la importancia en varias de las charlas de la experiencia de los países y del proceso de construcción de estas recomendaciones, se menciona que en varios de sus momentos hay interacciones con actores del sector comercial y eso es fundamental que tengamos mucha claridad de cómo manejar esas interacciones para evitar que tengamos conflictos de interés que puedan comprometer las decisiones de manera que finalmente comprometan la protección a la salud pública, que es nuestro objetivo último. Por lo tanto, sabemos que para adoptar esas metas que ustedes bien ya conocen, ponemos acá un momento más a los que todavía no han podido acceder, si quieren, puedo usar este QR code o también los enlaces que ya se pasaron por el chat, pero estamos hablando de una estrategia que es para reducir la ingesta de sodio que va mucho más allá de la formulación, pero acá un poco la idea es que podamos encajar dentro este conjunto de acciones, cómo es importante la adopción de las metas y como otras políticas también, y cómo manejar esas interacciones con distintos actores para que podamos lograr de manera efectiva esas políticas. Entonces, muy importante, en algunos países por mucho se discutía quién debería liderar esta tarea, y es muy importante que tengamos las autoridades de salud liderando estas iniciativas, porque de ahí tendremos la mayor seguridad que tendremos que el objetivo final fijado, si es protección de la salud y no otros, o que ese objetivo sea objetivo primario. Además de eso, de que la adopción de las metas es importante para que podamos
limitar la presencia de esos productos en el mercado. Es mucho más que simplemente que esos productos puedan existir en en el mercado en distintas opciones, pero que las únicas opciones disponibles para la población sean opciones que van efectivamente a reducir la ingesta de consumo de esos productos. Pero aún así, si tenemos esas metas alcanzadas, sabemos que muchos de esos productos van a seguir teniendo excesiva cantidad de sodio, no dentro de su categoría, no dentro de su estándar de identidad, pero aún así pueden incrementar y son excesivos en sodio y deben tener su consumo restringido. Por eso estamos hablando de un conjunto de políticas que necesitamos aplicar y que aquí se mencionó: el etiquetado frontal, la restricción de marketing, otros ambientes, las iniciativas para reducir el uso de otras formas que se relacionan al sistema alimentario, también para que podamos tener una comprensión, una aplicación comprensiva de la estrategia de reducción de sodio. Y finalmente, quería destacar que es un poco el enfoque principal de esta conversación ahora, justo que estas acciones muchas veces se realizan promoviendo acciones que involucran a más de un sector, no solo el sector salud, pero otros sectores del gobierno y también muchas veces la interacción con otros actores de la sociedad afuera del gobierno. Pero es fundamental por esa razón que tengamos y que contemos con salvaguardias adecuadas contra los posibles conflictos de interés, sin los cuales podemos pasar muchos y muchos años o podemos perder mucho tiempo o retrasar este beneficio que podemos beneficiar a la población, o podemos llegar a un resultado de política que es tan débil cuanto el status quo, o que en el tiempo se va a perder su efecto porque se va a generar una erosión del efecto por varias razones. Una de ellas, el propio incremento del consumo de procesados, ultraprocesados. Por ejemplo, si tenemos una reducción de sodio que no es tan sustancial en los productos procesados, ultraprocesados, y seguimos con un incremento sustancial en el consumo de productos procesados, ultraprocesados, esta reducción de sodio va a generar un diente, vamos a decir, en la curva de reducción de consumo de sodio, pero va a seguir incrementando el consumo de sodio. Entonces, tenemos que acoplar estas reformulaciones con la reducción de este conjunto de productos, incluso aquellos que ya han alcanzado las metas y que todavía siguen siendo excesivos en sodio. Y para eso es fundamental que esas interacciones con esos otros actores que están en particular fabricando, expandiendo la presencia de sus productos, pueda estar bien regulada. Y es por esa razón que nosotros, y considerando esa necesidad que los Estados miembros siempre nos convocan a apoyar, nosotros hemos desarrollado esta hoja de ruta para aplicar y ayudar a los países a prevenir y manejar los conflictos de interés en programas de nutrición y políticas de nutrición a nivel de país, justamente para brindar las preguntas más que las respuestas esenciales que los países tienen que hacer en el momento de interactuar con otros actores, en particular los actores del sector comercial. Y eso es fundamental porque la mayoría de los países tienen reglas claras para los funcionarios de cómo pueden interactuar con actores externos, pero no tienen muchas reglas claras, muchas las reglas sobre la interacción institucional de los órganos de gobierno con el sector comercial. Y eso por generar interacciones que en momentos o con naturaleza inadecuada que va a comprometer el proceso de diseño, formulación de política, incluso de implementación y fiscalización de la política. Entonces, y cuando estamos buscando soluciones para cómo podemos prevenir el conflicto de interés, lo más importante para encontrar las soluciones es primero entender y reconocer que hay un problema. Si el Estado, si el órgano de gobierno no reconoce que hay un problema de conflicto de interés, de posible conflicto de interés,
no vamos a avanzar mucho con la solución, porque si no es un problema, no necesitamos una solución. Entonces, el primer paso, siempre que hicimos para avanzar en la prevención de conflicto de interés, es conversar sobre el problema, para que podamos alcanzar este reconocimiento del problema, que un actor que está por ser regulado tiene que tener su participación también restricta en este proceso, sin lo cual nosotros no vamos a tener garantizado el objetivo primario, podremos tener una contaminación de otros objetivos secundarios corporativos que se pueden interferir con el objetivo primario de protección de la salud. Entonces es importante que los estados, los gobiernos, la academia, la sociedad civil pueda tener esa discusión y exponer la importancia de este problema para que podamos ganar ese reconocimiento social que existe el problema y podamos avanzar y pensar soluciones. Y obviamente cuando estamos pensando en los problemas, también pensar los causantes de los problemas, ¿no? Muchas veces, en la gran mayoría de las veces, la introducción de un conflicto de interés no parte del Estado o del ente regulador, pero mucho más de las tácticas de las corporaciones que están intentando interferir en las políticas para favorecer sus intereses corporativos. Y eso ya sabemos muy claramente evidenciado tanto en el mundo de la industria de productos procesados y ultraprocesados, y aquí hemos documentado en la región de Latinoamérica y el Caribe, pero ya hace mucho de la interferencia que realiza la industria de tabaco, la industria de alcohol, con tácticas muy similares. Entonces, esos sectores de la industria que son fabricantes o son promotores o están asociados a esos sectores para promover esos productos malsanos, tienen unas tácticas muy similares que se aplican de una manera circular, vamos a decir, dependiendo de los ciclos de políticas, van intentando a cada estagio de las políticas, del ciclo de política, incidir sobre el proceso de política para de alguna manera dar forma a las políticas en su favor. Y empiezan en general intentando impedir la política de avanzar, una política efectiva, por ejemplo, que toma las metas que estamos discutiendo hoy día, mandatorias, que establecemos con base en evidencia y con la más rigurosa base de evidencia y experiencia de nuestros países en la región, intenta impedir que eso pueda avanzar proponiendo sustitutos para esas políticas. Y ahí pueden ser, por ejemplo, un otro abordaje que, o sea, vamos solo a enfocar en educación, no necesitamos las metas, o no necesitamos el etiquetado frontal, o no necesitamos restringir la venta y expansión de productos procesados, ultraprocesados, tenemos solamente que convencer a la población de que esos productos se deben evitar de consumir y de comprar. O si ahí no logran y la política y la proposición de la política avanza, empieza a intentar a retrasar la política. Y ahí una de las estrategias es intentar introducir dudas. ¿Será que realmente esos datos están buenos? ¿Será que realmente está evidente? Necesitamos más evidencia para estar seguros que debemos proceder con esta política. Y eso es un poco para intentar retrasar el proceso, ya que no han logrado sustituir la política por algo más débil. Después, muchos cuando también ya no fueron capaces de retrasar más, empieza, bueno, ya que ahora sí lo vienen, vamos a intentar por lo menos debilitar la política, ya que va a seguir y se va a aprobar. Se van a intentar debilitar los parámetros. No, pues podemos reducir un poco la meta aquí o cambiar los criterios para el etiquetado frontal allá, o no restringir este espacio de la publicidad dentro de la legislación, etcétera. Van intentando generar espacios para que puedan tener más débil la política que sigue avanzando como una política de buenas prácticas. Y luego vuelven a intentar retrasar o impedir una vez que no logren debilitar los parámetros. Van a intentar posponer la implementación, poniendo plazos mucho más largos. Entonces, si definió que esas metas están definidas para 2020,
2024, 2023, nosotros vamos a intentar posponer para que esta meta se tenga que cumplir solo en 2030 o sea, mucho más adelante. Entonces, van a intentar a retrasar al máximo el beneficio que podría estar teniendo ya la población, ¿no? Y por último, sí, no diciendo eso, es, bueno, todo basado en la experiencia que tienen nuestros países, mismo después de aplicada diseñar la política avanzada, adoptado una buena práctica, teniendo plazos que están bien establecidos, y empezando a implementar, es posible y en muchos países la industria no desiste e intenta otra vez impedir a la política de avanzar, promoviendo litigios, por ejemplo, contra el Estado, indicando que eso está demasiado riguroso y que no deberían imponer tales restricciones, por ejemplo. Entonces, es importante tener muy claro estas tácticas y tener también indicado cómo es importante prevenir la interacción de esos actores en espacios y en momentos que sean maléficos a ese proceso, porque eso va a facilitar que ellos ejerzan esas tácticas que mencioné anteriormente. Entonces, algunas de las experiencias de países que han logrado adoptar políticas más rigurosas y también en menor plazo son aquellas que reúnen, por ejemplo, restricciones o veto a la participación del sector que está por ser regulado en la decisión de la política. Una cosa es abrir a consulta pública una propuesta con base en evidencia y con base en experiencia y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, abrir una propuesta que se ha estudiado para el sector regulado en la consulta pública. Otra cosa es tener como parte de la decisión o parte del voto para la decisión el sector regulado como uno de los votantes o uno de los actores decisores sobre la política. Y eso realmente nos va a frenar tanto en tiempo cuanto en la fuerza de la política. El otro, la importancia de que los órganos de gobierno no permitan que la industria de productos malsanos pueda participar de la formulación, del monitoreo o de la fiscalización de políticas regulatorias, porque justamente si son los actores regulados, tenemos que tener la independencia de tomar esas acciones y no tenerlos confundidos entre el regulador y el regulado. Y finalmente, los países que han tenido un éxito en avanzar con políticas más estrictas y en menor tiempo son aquellos que han podido empoderar a las organizaciones de la sociedad civil para monitorear, exponer las tácticas de sus actores y asegurar que esta relación y esas interacciones con los órganos decisores pueda estar protegida y salvaguardada de los conflictos de interés. Y con eso termino, agradezco la oportunidad, estoy a disposición a si hay algún comentario o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Muy interesante la presentación. Excelente, definitivamente nos da algunas pautas sobre cómo manejar esta situación. Acabo de poner en el chat también algunas preguntas que a menudo hace la industria o otros que tienen duda acerca de las metas. Entonces, en esta página web pueden ver las posibles respuestas que pueden dar. Definitivamente nosotros promovemos una implementación mandatoria, se ha visto no solo en reformulación, sino también en otras políticas como restricciones de publicidad, que una ley es mucho más efectiva. Además, pone a todas las empresas en las mismas condiciones, entonces eso también ayuda a que no sea solo uno que reduce un poco el nivel de sal y otros no. Y cuando todos lo hagan al mismo tiempo, también el paladar del consumidor se va ajustando y ya no va a notar la diferencia, y el beneficio para la salud es
es muy grande. Entonces las metas deben ajustarse también en el tiempo. Paulatinamente deben ser más estrictos. Entonces creo que en este evento hemos visto la importancia de tener buenos datos, hemos visto las nuevas metas de la OPS, que ya es el segundo juego de metas que hemos fijado gracias a los estudios que hemos hecho, y las metas son elaboradas de manera muy científica, basados en datos de nuestra propia región. Son factibles de alcanzar. Hemos visto también la importancia de tener estos datos de monitoreo, no solo para abogar por las políticas, sino también como línea de base y análisis de situación para definir qué políticas implementamos. Hemos visto también la importancia de usar un juego de políticas que están descritos en el paquete Shake. Entonces, en combinación es lo más efectivo. La importancia también de mover a una alimentación basada en alimentos naturales, ricos en micronutrientes y bajos en grasas, sal y azúcares. Y hemos visto al final lo importante que es contar con legislación, y que finalmente eso pues va a resultar en un beneficio mucho mayor. Agradecemos a todo el mundo por su participación a lo largo del evento. Hemos tenido como 150 países. Nosotros como OPS, con nuestros socios, seguimos abiertos y gustosos de apoyar a todos los países en sus políticas de reducción de sal, y particularmente en la adopción de estas metas de reformulación de manera obligatoria. Entonces, con eso les deseo un feliz resto del día y un feliz fin de semana, y gracias a todos y a los panelistas particularmente, y los participantes por su participación. Muchas gracias.